serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Con tarjetas Banco Pichincha, el equipo vuelve a clases. Acumula el doble de millas y difiere hasta 6 meses sin intereses. Tarjetas Banco Pichincha. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Un saludo cordial y afectuoso este jueves 21 de agosto del 2021, 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a iniciar la jornada de debates de opinión en la revista de opinión Democracia en Quito y en Riobamba y a nivel mundial Democracia TV. Hoy la agenda queremos proponer temas de interés nacional, regional, mundial. Como sucede en México, el escenario principal de unos diálogos entre la oposición y el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuánto se podrá creer en eso? Muy difícil por el engaño que durante más de 2 décadas ha llevado el gobierno bolivariano chavista en Venezuela. Vamos a hablar de eso también. Un tema de palpitante interés en el sector educativo, las últimas reformas presentadas esta semana por el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo origen está vigente desde octubre del 2010, con algunas reformas en el camino. También hablaremos del pasaporte de la vacunación y el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión. Antes de iniciar el primer debate, como hemos planteado, los diálogos en México entre la oposición y la dictadura de Nicolás Maduro, un apunte importante de una noticia que se hiciera este miércoles, cuando el gobierno declaró como área reservada militar de defensa a los cerros Montecristi y San Isidro, mediante decreto ejecutivo 157. El Ecuador ha estado casi los últimos 15 años a la deriva en los controles. Recordemos que hubo un acuerdo con los Estados Unidos de América en donde en la base de Manta, el FOL de Manta, durante 10 años de 1999 al 2009, cuando llegó el gobierno del correísmo y se echó abajo, no se renovó ese convenio. Quedamos en indefensión, sin radares, y ahora frente a la vulnerabilidad de una refinería del Pacífico fracasada que costara $1.500 millones, el aplanamiento, un terreno que ha servido para que aterricen avionetas vinculadas al narcotráfico. Ante esa indefensión, pistas multiplicadas en el Ecuador,
el gobierno ha resuelto declarar área reservada militar para instalar en Montecristi un radar tan fundamental para recuperar el control aéreo, al menos en esa zona. Sin embargo, moradores de la región se oponen a la instalación de este radar en el Cerro Montecristi. Aquí hay un principio que hay que defenderlo, como ha hecho la población en esa zona de Montecristi. La defensa de la biodiversidad está muy bien, pero no se puede anteponer, al menos en un área marcada que el gobierno ha determinado, que no se puede ejercer la soberanía con la instalación de un radar y poder controlar el espacio aéreo. Por un lado, es importante el pronunciamiento ciudadano, pero no puede ir más allá de la protección, precisamente en la provincia de Manabí, como es el control frente a este fantasma, esta amenaza permanente del narcotráfico en esa provincia. Bien, queremos saludar a nuestros invitados del primer panel, el doctor Francisco Huerta Montalvo, ex embajador ecuatoriano, ex ministro, un reconocido hombre público, académico, y también al doctor Esteban Santos, él es académico de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenidos, doctor Huerta. ¿Qué esperanza tiene usted de este diálogo en México entre los representantes de la dictadura de Nicolás Maduro y la oposición? ¿Acaso la oposición no está cayendo en otro juego? Ganar tiempo el gobierno de Maduro frente a una oposición que aspira a mejores días para su pueblo. Buen día. Buen día, me alegro de participar en esta nueva presentación de Radio Democracia. Felicitaciones, y me alegro que estés tú al frente de esta programación ahora, Miguel. Muchas gracias. Resulta difícil un pronunciamiento categórico en un asunto donde uno también tiene la esperanza de que ojalá contribuya a resolver un añejo problema de América Latina que causa un enorme sufrimiento al pueblo venezolano. Pero la pregunta lógica es, ¿cuántos intentos semejantes ha habido a lo largo del tiempo y el resultado no se da? ¿Qué es lo que hay que hacer para garantizar resultados o garantizar de otras maneras que termine la dictadura de Maduro? No es fácil entonces tener un pronunciamiento, porque si la oposición participa es porque alguna esperanza tendrá, y hay que respetárselo al pueblo venezolano en esa búsqueda, a sabiendas de que todo puede ser un fiasco y otra vez vuelve el engaño a ser el resultado final. Pero mientras tanto, hasta que ese engaño no quede corroborado como tal, es difícil no tener esperanza. Generalmente en este tipo de asuntos, en muchas ocasiones se piensa con el deseo, y por eso se tolera una y otra posibilidad fallida a lo largo del tiempo y se sigue con la esperanza. En todo caso, si no tuviésemos esa esperanza, ¿qué podríamos hacer por Venezuela? Yo creo que desgraciadamente América Latina no está en ánimo de tomar decisiones en relación a temas que quieren mantener como asuntos internos, cuando países como el Ecuador, especialmente países como el Ecuador, donde se inscribió la doctrina Roldós, así llamada, la Carta de Riobamba, la Carta de Conducta de Riobamba, nos obligarían a propiciar una acción a sabiendas de que en el caso de que se produzca una acción para defender los derechos humanos, no se viole el principio de no intervención, sino por el contrario, se está cumpliendo con un deber de liberar a los pueblos de tiranías corruptas. El representante de la oposición, Juan Guaidó, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dieron sus puntos de vista sobre estas reuniones. Por favor. Sabemos que la contraparte es una dictadura
y que esto no será alcanzable por su buena voluntad. Pero contamos con el respaldo del mundo democrático, que ha mantenido un esquema de presión al régimen y podrá considerar aliviarlo siempre y cuando se traduzca en beneficios concretos para todos los venezolanos. Esta delegación representa a Venezuela, representa a la unidad, a los ciudadanos. Este proceso además tendrá por primera vez una agenda pública. Sabemos que la contraparte es una dictadura y que esto no será alcanzable por su buena voluntad, pero contamos con el respaldo del mundo democrático. Eso sería profundizar el conflicto que hoy solo se compara con países en guerra. Ayer salió Guaidó. Qué mal asesorado está ese señor, ¿verdad? Estamos conversando en México, no voy a decir todo lo que yo creo de él, porque se podrían acabar las negociaciones. Porque ellos hicieron una oferta falsaria y prostubularia. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Dónde está la consigna? Guaidó, fuiste derrotado, Guaidó. Y derrotado, te sentamos en México, Guaidó, para hablar de paz, para hablar de reconciliación, para hablar de futuro, Guaidó. Te derrotamos, Guaidó. Te derrotó el pueblo de Venezuela, Guaidó. Punto. Fin de la cita. Doctor Esteban Santos, primero lo que señala Guaidó y los dirigentes de oposición, sentarse con una dictadura. Y segundo, con estos discursos que ha cansado más de 2 décadas. Primero Chávez, luego Maduro, que incluso le pisotea al castellano. Doctor Santos, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un gusto ser parte de este espacio. Lo propio, un saludo a Francisco. Creo que son 2 preguntas muy interesantes. ¿Qué podemos esperar luego de 2 décadas? Han sido 3 diálogos formales, 2 más que a mi criterio no llegaron nunca a despuntar. Tenemos al mismo mediador, el Reino de Noruega, que intentó también un primer acercamiento fallido, que fue en Barbados hace un par de años. Y creo que luego de estos años hay que preguntarse qué ha cambiado. Lo primero, a mi criterio, entender que la oposición no llega unida una vez más. Tenemos por un lado al señor Juan Guaidó, que efectivamente estaba muy reacio a iniciar estos nuevos diálogos, y se entiende. Hay un libro muy famoso que habla de negociando con el diablo, cómo negociar con alguien con quien efectivamente no confío, no creo, pero estamos haciéndolo en tratar de lograr superar un contingente que tiene pues sumido al pueblo venezolano en la peor crisis desde que se tenga registros en todo lo que va del continente latinoamericano. Si me permite, Esteban, hay un libro a propósito de lo que usted señala, un libro de Roger Fisher, un negociador mundial, que es cómo negociar sin ceder, que incluso le sirvió al Ecuador en el año 98 cuando firmamos la paz con el Perú. ¿Cómo negociar sin ceder? Interesantísimo, porque justo del proyecto negociador de Harvard, que usted bien lo menciona, sale este sí de acuerdo, que es el libro del que usted lo menciona. Y una vez que se habla de esto de intereses versus posiciones y cómo separar a las personas del conflicto, nace esta teoría de negociación de Harvard. Ahora, se les preguntaba justamente a estas personas, está muy bien cuando estamos 2 personas de buena fe, negociando justamente en pos de intereses y no posiciones. Pero ¿qué pasa cuando tengo que negociar con narcotraficantes, con secuestradores, con dictadores tal cual? ¿Cómo hago yo cuando negocio con alguien con quien en cambio no confío en lo absoluto? Y justamente tomo a cápite de sus palabras para recomendar lo que viene a ser el siguiente libro que nace después, Bargaining with the Devil, negociando con el diablo. ¿Cómo hacer entonces cuando estoy ante alguien con quien no tengo la más mínima confianza? Y eso es lo que yo creo que en este momento está pasando, Miguel. Entonces, vemos, como le digo, que hay una oposición fraccionada, porque por un lado tenemos a un interinazgo, comillas, ya del presidente Juan Guaidó, presidente interino, y digo las comillas porque ya la comunidad internacional luego de este tiempo ha perdido su momentum. Vemos que la Unión Europea ya quitó dejó de reconocerle a Juan Guaidó como presidente interino. Los Estados Unidos sí lo sigue haciendo, pero sobre todo tenemos en noviembre unas elecciones regionales de alcaldes, de gobernadores, pero a un Juan Guaidó que dice que no tenemos que entrar a estas elecciones porque efectivamente no existe la más mínima garantía de que pueda haber una transparencia, un poco más de lo mismo, de lo que hemos vivido estas 2 décadas. Pero del otro lado tenemos, por ejemplo, a ex candidatos presidenciales como el señor Henry Capriles, que en cambio dice, no, sí tenemos que ir y tenemos que actuar. Entonces ya vemos este fraccionamiento. ¿Por qué se está sentando en este momento, finalmente diría yo, Miguel, el gobierno, el régimen
régimen venezolano, porque es la primera vez que tiene una necesidad real, ya está absolutamente ahorcado en torno a un oxígeno internacional, sus benefactores no han sido lo que ha podido ser en otras épocas de bonanza. Realmente, además de toda la crisis institucional, económica, Venezuela está viviendo una crisis de la pandemia, fruto del COVID y fruto de que es el único país en donde realmente no han ingresado las vacunas. Por lo tanto, urge dar respuestas mínimas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Se firmó un primer acuerdo de entendimiento donde existen básicamente 7 puntos, pero que ya son de por sí difíciles de entender, porque por un lado Maduro dijo, me retiran las sanciones, me devuelven a mí el control de los activos extranjeros y podemos empezar a conversar como una posición previa, algo muy difícil de hacer. Pedir un reconocimiento internacional no está en manos de la oposición como tal, sino de una comunidad internacional que es libre de saber a quién reconoce o no como presidente interino. Lo que sí es interesante, Miguel, es que se han dado unas bases fuertes, ojalá creíbles, en donde estos próximos comicios de noviembre puedan efectivamente tener una observación seria por parte de organismos internacionales. Y si es que esto se da, los Estados Unidos, por ejemplo, ya ha anunciado que sí se puede revertir las sanciones antes impuestas. Y esto también creo, finalmente diría, porque la administración actual del señor Biden está mucho más encajada con los intereses que ha demostrado Bruselas por su parte. Entonces, pueden haber estas conjeturas. Ahora yo termino compartiendo también que tengo estas serias reservas porque estamos negociando con una persona que no tiene palabra y con una persona que lo único que quiere hacer finalmente es enquistarse en el poder. Doctor Francisco Huerta, decía nuestro invitado Esteban Santos, el bloqueo, las sanciones impuestas, quizás no quieren, Francisco, ganar tiempo desde el gobierno cuando hay elecciones próximas y esta muletilla de las sanciones, ¿cómo lo hace Cuba? Cierto es que ha pesado, y usted se ha pronunciado en más de una ocasión, ha pesado eso en la situación interna, pero cuando uno revisa los indicadores, Venezuela tiene los peores del mundo en todo. Hace poco daban cuenta de los pocos datos que hay de la inoculación por el COVID, menos del 3%, es decir, en el tobogán de América Latina en todo, Francisco. Así es. En la estricta visión de lo que va a pasar en las elecciones, ya hay más dudas de la posibilidad negociadora precisamente de cómo se dan estas elecciones. Entiendo que el interés de Juan Guaidó en esta negociación es poner reglas del juego más transparentes, más claras. No sé si se las acepten. Allí podría darse el fracaso de la negociación para garantizar elecciones limpias. Y entonces el segundo paso es no participar en las elecciones. Pero algunos dicen que fue un error cuando se adoptó esta actitud en el pasado y Maduro copó la Asamblea Legislativa venezolana. Yo tengo un pensamiento complicado para dictaduras de izquierda o de derecha. Si va a intervenir la comunidad alrededor de la cual esa dictadura se está generando, manteniendo, produciendo, tiene que intervenirse con dureza. No se puede seguir permitiendo los mecanismos de la democracia para acabar con la democracia. Y entonces, si no funcionan las estrategias de diálogo, si no se tiene certeza de que sean diálogos serios, este país tiene que comenzar a ser sancionado de otras maneras para fomentar la posibilidad de que retorne la democracia. ¿Qué tipo de sanciones pudiera haber, Francisco? Aparte de las económicas, en este instante hay una disputa por la joya de la corona, que son las estaciones Citgo, de petróleo venezolano, de gasolina venezolana, en los Estados Unidos. Allí podrían darse circunstancias complicadas si, sin hacer metáforas, sino estrictamente diciendo lo que hay que hacer, se le cierra la llave y entonces la presión va a ser más grande, definitivamente. Doctor Esteban Santos, usted hablaba de respuestas mínimas. ¿Qué se pudiera lograr en México que permita avisorar la recuperación de la democracia en Venezuela? Hay
algunos temas que creo que valen la pena conversar justamente dentro de una agenda internacional de cara a esta pregunta. Bueno, ¿qué podemos evidenciar? Yo también creo que el régimen de Maduro está quemando el tiempo, y no lo está tomando en serio porque lo único que hace es vender circo a un pueblo que ya no tiene pan. Vemos la delegación que ha enviado el señor Jorge Rodríguez, que es básicamente el hombre fuerte de Maduro, el quien ostenta actualmente la presidencia, comillas, igual de la Asamblea Nacional. Y el número 2, quien encabeza estas delegaciones, es Nicolás Maduro, hijo. Nicolásito, para que usted vea que ahí existe meritocracia y no hay ningún tipo de relaciones de piponazgos, ni mucho menos ahí. Pero yo me quedaba pensando en torno a esta reflexión de qué tanto pueden hacer las sanciones, porque las sanciones afectan directamente al pueblo, porque las sanciones han demostrado que no necesariamente has llegado a la cúpula madurista, que eso es a lo mismo, lo propio que está pasando en Cuba, lo propio que está pasando en Nicaragua, y creo que si nos vamos al otro lado del mundo, en Afganistán también demostraron algo parecido. Las cúpulas lograron estar bien comidas y mantenidas a un costo social extremadamente elevado. Entonces, la báscula de la eruptiva del conflicto en Venezuela ha sido tal que esta ola de presión estalló, pero con una diáspora nunca antes visto, con números que se asemejan, como bien se ha dicho, a países en guerra y que solo se comparan con éxodos que se han dado luego de la Segunda Guerra Mundial. Han sido ya más de 5 millones de venezolanos los que han tenido que salir de su país, y son 5 millones de personas que no están en las calles protestando en contra del régimen, y eso al régimen le ayuda, le facilita la vida. Quienes se quedan, o ustedes irrestricto apoya a la dictadura como tal, a este régimen enquistado, o no tiene las mínimas asistencias que hoy por hoy brinda ese régimen. Entonces, sí me queda esa pregunta de qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer también? Porque está claro que hablar de una intervención o una presión real por parte de la comunidad internacional no se va a dar cuando tenemos un veto por parte de China o Rusia en el seno de Naciones Unidas, y cuando hemos visto todo lo que ha sido, insisto, esta salida estrepitosa de los Estados Unidos de Afganistán. Es decir, esperan un respaldo internacional limitado. Porque realmente lo que vemos es que estos regímenes se enquistan en el poder, y sacarlos es un cáncer enquistado. Y es una metástasis que cuando tratamos de poner justamente medicamentos que traten de lograr un shock, pues es el cuerpo el que se siente mal, pero este cáncer finalmente sigue enquistado, y es una pregunta seria que me la hago de cara a decir, bueno, ¿qué más se puede hacer? Porque vemos que estos señores, 1, no están en buena fe, 2, no van a salir por las buenas, y 3, lo que están haciendo es tratando de ver qué nuevas maniobras puedo yo hacer para seguir controlando el poder, un poco que pueda quedar ahí. Entonces, si es que esta oposición fraccionada, fragmentada, porque insisto, esta mesa de diálogo no contempla a todos los sectores que conforman la oposición en Venezuela, que es algo lamentable, que no existe esta homogeneidad, y se entiende luego del desgaste de todas estas décadas, pero una oposición en Venezuela en este momento no tiene ningún espacio de poder, porque no se presentaron justamente a las últimas elecciones, que no fueron avaladas por la comunidad internacional, pero que siguen teniendo al madurismo enquistado en el poder. Por lo tanto, la conclusión aquí vendría a ser tenemos 2 opciones, las 2 muy malas. La una es presentarnos a sabiendas de que no hay garantías, pero la otra es no presentarnos y aún así no tener ningún tipo de representatividad como tal. Por lo tanto, si desde de esta mesa sale, por ejemplo, los Estados Unidos ya aceptaron en este último mes, la administración de Biden, que empresas no norteamericanas puedan comprar gas licuado al régimen en Venezuela, y esto como una señal de tratar de mejorar un poco esta válvula de presión en contra del régimen, solo como una buena fe de cara a este proceso de elección. Pero lo sigo recibiendo con mucho beneficio de inventario, Miguel, porque del otro lado no hemos visto ningún acto, sino simplemente lo que usted muy bien nos presentó, estas declaraciones bravuconas por parte de alguien en quien evidentemente no se puede confiar. Por lo tanto, ojalá, espero que los países acompañantes, no solo el Reino de Noruega, que es el mediador como tal, pero tenemos Rusia, que ha sido invitado por parte del señor Maduro, y por otro lado los Países Bajos, puedan hacer un acompañamiento serio que tenga de la mano una agenda seria de cara a estas elecciones regionales. Por el tiempo lo veo muy corto, y asimismo por quienes pueden ser los interlocutores lo veo igual de serio. Entonces comparto en el que a fecha agosto del 2021 seguimos hablando un poco de lo mismo, y seguimos con estas mismas dudas de cara a lo que puede ser un cambio real y sustancial para el pueblo de Venezuela. Doctor Francisco Huerta Montalvo,
¿Cómo lograr un mayor respaldo internacional que permita llegar a buen puerto e ir a concreciones? Porque eso es lo que no ha ocurrido en estos diálogos entre la dictadura de Maduro y la oposición. Ha habido experiencias y malas. El caso de Rodríguez Zapatero, el ex jefe del gobierno español, ¿en qué contribuyó para llegar a nada, Francisco? Definitivamente, solo fue unos tiros al aire que no lesionaron ni al pajarito de Maduro con el que él habla. Simplemente no pasó nada. Hubo un esfuerzo de buena voluntad. El negociador que interviene como propiciador de este tipo de diálogos, que era bien en principio, qué buena voluntad que tienen, y luego no pasa nada. Entonces la comunidad internacional tiene que inventarse mecanismos nuevos de presión para que tengan algún resultado práctico. Si no, siempre serán saludos a la bandera, como se dice, y no pasará nada. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue siendo sometido a una dictadura escandalosa. Francisco, ¿cuáles pudieran ser esos nuevos mecanismos de presión? Por paradoja, le iba a decir los viejos mecanismos de presión. De las dictaduras del Caribe, yo he visto salir antes por presiones llevadas a cabo por gente como Pepe Figueres, tomando acciones más drásticas, incluso invadiendo a esos pueblos para recuperar las libertades. Yo insisto en la doctrina Roldós. No solo que allí no se puede condenar la intervención, sino que lo condenable es no efectivizarla, no hacerla práctica, puesto que se está haciendo defensa de los derechos humanos. Y no se puede, a nombre de la no intervención, permitir que las dictaduras hagan lo que les da la gana con su pueblo, con productos tan negativos como la diáspora venezolana, que conlleva sufrimiento enorme para un buen pedazo de este noble pueblo. Francisco, en todo caso, en estas condiciones, ¿qué expectativa puede tener la región y el mundo frente a la dictadura de Maduro? La única reacción sería tener ya decidido que si no hay seriedad en las negociaciones, entonces se procederá de otra manera. Yo no sé otra forma de lucha contra la dictadura que lucha contra las dictaduras y no negociaciones contra las dictaduras. Es difícil por vía de negociación salir de una dictadura como la que estamos combatiendo en América Latina de estos días. Siempre que yo he visto que un pueblo con ayuda internacional es liberado de las dictaduras, se da eso porque resulta un esfuerzo válido de la población con apoyo internacional. Así ha pasado con las dictaduras europeas, con los regímenes totalitarios, y así pasó siempre en América Latina. De los Trujillos, de los Somozas, nos liberamos por otros medios. Doctor Esteban Santos, ¿cómo salir de una dictadura? Cuando pasa el tiempo es peor. El caso de Cuba, más de 6 décadas. El caso, aunque soplan vientos de exigencia de libertad de los nietos a quienes les subyugaron en Cuba allá en el año 59. En el caso de Venezuela, van más de 2 décadas y cada vez que pasa el tiempo, a estos violadores de los derechos humanos, a esta dictadura, resulta más difícil dejar el poder. Miguel, me parece una pregunta muy interesante y he tomado profunda atención a lo que ha dicho Francisco. Y entiendo esta desesperación, porque si vemos la historia política de lo que ha sido Latinoamérica, efectivamente, cómo salieron los Somozas, cómo fue la intervención en Panamá, cómo fue Centroamérica, y creo que de esta época en donde se consideraba Latinoamérica un patio trasero, viene justamente este principio en derecho internacional de la no intervención en asuntos internos, porque los latinoamericanos estábamos urgidos de ser independientes, de no estar controlados por potencias extranjeras y poder decidir nuestro futuro por nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la falencia y dónde quedó el talón de Aquiles? En que, ¿qué pasa ahora que empieza justamente
este cáncer a nacer adentro mismo de un país latinoamericano, como ha sido el caso, sí, cubano, como lo que está pasando en Nicaragua y, por supuesto, este problema venezolano. Entonces, este principio de la no intervención se choca justamente con la necesidad internacional que tienen todos los estados que conforman el concierto internacional a través de Naciones Unidas de tener que actuar cuando existen violaciones flagrantes a los derechos humanos. Ahora bien, yo soy yo y mis circunstancias, siempre digo, y finalmente hay que entender la coyuntura actual en la que estamos viviendo. Por un lado, tenemos regímenes o tenemos gobiernos también en Latinoamérica que están divididos entre izquierdas y derechas, pero con su totalidad estamos atravesando una época de crisis económica, política y social por la pandemia mundial. Entonces, hablar de ayudas económicas directas, por ejemplo, a Venezuela en este momento no existe, y eso es lo que le tiene desesperado al régimen de que no puede encontrar divisas en el mercado internacional. Pero asimismo hablar de una intervención, yo la descarto completamente. Primero porque en el seno de Naciones Unidas, como habíamos dicho, justamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial entraron al Consejo de Seguridad y con esta regla de que nosotros tenemos un derecho de veto. Entonces no importa cuánto se pueda conversar y discutir, si uno de los ganadores de unos del G5 deciden ejercer su derecho de veto, pues simplemente esa resolución no pasa. Y por eso es que se han bifurcado tantas resoluciones, porque tenemos la oposición flagrante que casi siempre votan en conjunto China y Rusia. Y pensar en que los Estados Unidos quiera realizar una nueva incursión armada, luego de lo que, insisto, termina siendo hasta ahora esta salida tan desastrosa y esta mancha tan lamentable que está dejando como mensaje de lo que fue la intervención de los Estados Unidos en Afganistán, me llama la atención y lo recibo con beneficio inventario, como lo digo varias veces, porque estos señores enquistados en el poder lo entendieron como un mensaje. No va a haber una intervención y yo puedo seguir subiendo mi vara de necesidades y presión. La presión social ha sido a tal punto que creo que hasta dado y ahora ya tenemos un kenimportismo, ya la gente ha perdido la esperanza y se necesitan nuevos liderazgos. Y yo creo que el acompañamiento final de la comunidad internacional es muy importante, es indispensable y ojalá esto se pueda dar en torno a que, por un lado, sí, levantar las sanciones, porque hemos visto que la gente que está en Miraflores, en este caso, sigue bien comida a un costo social demasiado elevado, pero que venga con un proceso asimismo de acompañamiento, ojalá serio, real y creíble de cara a unas nuevas elecciones. Algo que lo lamento porque sé que si es que se da una elección libre y transparente, pues estos señores tendrían que salir y ellos también lo saben. Y por eso es que estamos aquí, parecería, Miguel, hablando de más de lo mismo y con esta respuesta final que queda siendo un poco azúcar amarga en el sentido de que no podemos dar una concreción puntual, que es lo que los venezolanos en este momento están exigiendo. Esteban, no intervención, defensa de la soberanía que se reivindica por un lado, como bien ha citado Francisco Huerta, la Carta de Conducta, hace más de 40 años, que se firmara en Riobamba, que reivindica los derechos humanos de las personas antes que la soberanía, eso dice la Carta de Conducta de Jaime Roldós. Sin embargo, desde el otro espacio, desde la otra orilla, sí hay como tener injerencia para desestabilizar a los gobiernos, como ha sucedido en Colombia, o en Chile, o en el Ecuador en octubre de 2019. Y por eso es que yo creo que es muy importante, por un lado, tomar nota de lo que ha sido una doctrina adoptada por la comunidad internacional y que viene de una diplomacia seria ecuatoriana, que de paso tengo que decirlo, yo celebro que hoy en día puedo decir que hemos regresado a ese sendero diplomático y no un poco el show lamentable que vivimos los últimos 14 años. La presión tiene que venir, Miguel, y aquí creo que hay un punto de inflexión para mí de parte de los latinoamericanos, que seamos los latinoamericanos quienes podamos justamente tomar control de las decisiones de nuestra zona de influencia, porque si solo estamos esperando al juego del ajedrez geopolítico por parte de las potencias, ya hemos visto un poco hacia dónde puede desencadenar esto. Por lo tanto, creo que es muy importante que no importa que si hablamos de un gobierno de izquierdas o derechas, justamente una violación masiva a un derecho humano no tiene nada que ver con una ideología política. Hay dictaduras de izquierdas y hay dictaduras de derechas y eso lo tenemos muy claro. Ahora lo importante es tener justamente esa valentía y lograr esa unidad de que sin importar el sesgo ideológico que pueda tener un determinado presidente, se puedan denunciar estas atrocidades en contra de un pueblo. Ahora bien, esto pedirle, por ejemplo,
cuando es que ya no sé ni cómo llamarle a las personas enquistadas en Nicaragua, va a ser muy difícil, pero pedir justamente a que el resto de países latinoamericanos se unan en torno a una condena, pues hemos tenido tantos intentos que han fracasado, por eso es que justamente los organismos internacionales también han dado un paso casi que al costado, por eso es que nace la UNASUR y por eso es que muere la UNASUR, por eso es que nace un grupo de contacto del Grupo de Lima y que ahora se queda sin Lima justamente por este cambio del péndulo político que estamos viviendo una vez más en la región. Así es que yo terminaría diciendo, Miguel, que creo que este es un momento importante para que el Ecuador, justamente a través de una dictadura, una cancillería seria, pueda volver a tener este sitial que históricamente sí lo tuvo y que pueda liderar con un ejemplo y que pueda liderar con una doctrina seria que pueda ayudar a que existe una presión real, no solo de las potencias, como digo, pero de los vecinos, para que podamos tener, por un lado, la salida de estos señores, pero por otro, también una ayuda real y seria a personas desesperadas que claman por derechos básicos y por necesidades básicas que en este momento no la tienen. Francisco Huerta Montalvo, ¿se puede lograr mayor presión de los países de la región que, por cierto, piensan en la democracia y no se han aliado con estos gobiernos dictatoriales? Por supuesto, eso es lo que hay que hacer. Desgraciadamente los mecanismos a veces son demasiado apegados a lo tradicional. Teníamos el Grupo de Lima y ya no lo tenemos, y ahí queda. No puede ser. Tiene que ser más proactiva la acción de los países latinoamericanos para defender los intereses de los derechos humanos en los países latinoamericanos. Yo no estoy pensando en pedirle a los gringos, para llamarlo así coloquialmente, vengan e invadan. Estoy pensando en acciones desde nuestros pueblos, desde nuestros países. Eso es un poco también la doctrina Roldós, para evitar que desde afuera vengan a resolvernos nuestros temas. Pero actuar más enérgicamente que simplemente mirar, hacer las reuniones en Lima, de las que el Ecuador no formaba parte. Y ahora que se puede incorporar, ya no hay el Grupo de Lima porque la FEDE se fue por otro lado. Entonces hay que intentar a la vez que la democracia sea un valor real y común, un valor compartido en todos los países. En este instante no lo es. A mí lo que me duele es que las dictaduras usen los mecanismos de la democracia para acabar con la democracia. Y eso me parece intolerable, me parece ingenuo, me parece una gran debilidad, porque puede dar lugar a nuevos países que pierden sus libertades. Cualquier tiranuelo sabe que no le va a pasar nada, se monta sobre su pueblo, lo oprime y establece un régimen dictatorial totalitario y sigue tan campante. Deberíamos expulsarlo de todos los organismos internacionales de los que forme parte. Deberíamos cerrarle toda posibilidad de vínculo con el mundo. Es decir, buscar con más fuerza las sanciones para que las sientan como tales. Por supuesto que esto también tiene una contrapartida. No faltará quien diga, pero es que esas sanciones hacen más daño a los pueblos que las reciben que a los gobiernos a los que se las quiere otorgar. Puede ser, pero ahí don Eloy nos sigue recordando desde el pasado, no hay redención sin sacrificios. Venezuela ha intentado sacrificios, pero como que se cansó. Luego no logró unidad interna, la oposición fragmentada, unos por elecciones, otros no elecciones, unos por A, otros por Z, así no se logra nada. Esperemos que no tenga que sufrir mucho más Venezuela para que haya un entendimiento de la oposición, se aglutine con un solo puño y golpee fuerte. Doctor Francisco Huerta, a propósito de lo que hoy han señalado y se han referido a Nicaragua y al Perú, quisiera un breve comentario. Nicaragua, en donde se ha bloqueado a todos los opositores que aparecen de candidatos, y en segundo lugar en el Perú, en donde un canciller quiere la amnistía para el comandante Gonzalo Abimael Guzmán, este líder de Sendero Luminoso, que tiene en su cuenta decenas de miles de muertos y que está en la cárcel. Una opinión sobre Nicaragua y Perú. Bueno,
Miguel, es trágico, pero es imposible no reconocer un nuevo factor. Antes eran actitudes pro democracia de algún sector del continente versus actitudes antidemocráticas. El factor nuevo de estos días trágicos es la presencia del narcotráfico. Tenemos en todo el continente alianzas político-delincuenciales. Aquí nos estamos tratando con regímenes totalitarios, dictatoriales, antidemocráticos y nada más. Aquí hay una alianza político-delincuencial con el narcotráfico. Comenzamos esta entrevista recordando lo que está pasando en Manabí, en nuestro Manabí. Me parece el colmo que no se pueda combatir el narcotráfico del Cerro de Montecristi, porque por razones ancestrales se vuelve territorio prohibido para la instalación de radares. Y ya sabemos cómo está esa provincia bajo control del narcotráfico, el sicariato cotidiano y los hallazgos de droga en una u otra dirección al mundo. Entonces no estamos jugando con las mismas reglas tradicionales de diferencias ideológicas de un pueblo en relación a otro, sino estamos jugando con negocios de los narcotraficantes que quieren y logran impedir que se pueda controlar sus travesuras colocando un radar. Ya sacaron la base de Manabí, ya se llamó soberanía eso. ¿Cuál ha sido el resultado? El que estamos lamentando. Y cuando se quiere poner para tratar de remediar la situación un radar, ocurre lo que ocurre y vemos a la Fuerza Aérea salir corriendo perseguida por un pueblo que aparentemente defiende su soberanía, y lo que está defendiendo en la práctica son la cantidad de empleos generados por la actividad del narcotráfico. El asunto es mucho más serio y profundo de lo que a veces creemos. No podemos juzgar folclóricamente todo lo que está pasando. O decidimos liberarnos de las manos del narcotráfico, o vamos a tener las manos de los países imperiales y también las manos del narcotráfico en una disputa en la que todos perdemos. Francisco, ¿y el caso peruano? El caso peruano parece que la improvisación de un funcionario que tenía antecedentes de político de izquierda revolucionaria, que creyó que habían logrado una gran victoria electoral que le daba patente de corso, lo llevó a la exageración de insultar a la Marina peruana en una forma que esto no le toleró. Y entonces tuvo que salir del gabinete. Pero así va a poder seguir ocurriendo, y entonces ¿qué va a pasar con el presidente Castillo? O asume su gobierno o sigue siendo un gobierno títere y va a tener muy buen resultado. La oligarquía peruana es poderosa desde cuando eran tiempos de la colonia, el virreinato de Lima, y ahora no va a tolerar con Fuerzas Armadas como apoyo que se sigan dando las cosas que se están dando. Tenemos una fragilidad democrática escandalosa porque no se sustenta en el pueblo. La conciencia popular en nuestros países es escasa. Aquí no podemos dejar de admirarnos en el Ecuador de que pese a todas las trafacías que la oposición denunció del régimen de Correa, todavía logró conservar la votación que tenía. Algo tenemos que revisar del comportamiento de las relativamente élites, relativamente digo porque no son tales en la práctica, y su manejo de la República, que da lugar a que el pueblo se sienta desguarnecido, desvalido, y siga buscando en los líderes mesiánicos la posibilidad del futuro, a pesar de todo lo que se le pruebe. La frase más cínica, pero más valedera para la argumentación popular de ese comportamiento, cuando se habla, por ejemplo, de la corrupción, no falta quien conteste, ¿y cuándo no ha sido así? Y con lo que vemos, con lo que está pasando en la alcaldía de Quito, con la posibilidad del contralor entre rejas, el defensor del pueblo, idem,
Hace poco tuve la oportunidad de conversar con Raúl Díaz-Canseco Terry, que fue vicepresidente del Perú, y hablábamos de los factores negativos de estos días. Y le acoté que no sigamos, porque parecía un campeonato. Yo estoy mal, tú estás peor, pero yo tengo otra cosa peor. Así no podemos seguir. Tiene que haber también reacciones nacionales frente a todo lo que está pasando. El gobierno tiene que comenzar a ejercer la condición de tal, a plenitud. No puede dejarse imponer. Yo soy propiciador contumaz de la participación popular. Yo insisto en que la ciudadanía es la que tiene que imponer su punto de vista si el gobierno comienza a hacer mal las cosas. En teoría, antes los partidos políticos eran el instrumento para esas acciones, para intermediar entre el gobierno y su pueblo. Eso ha desaparecido en la práctica. Casi todos los partidos, sin excepción, son, en el viejo lenguaje vernáculo nacional, tronchistas. ¿Qué me dan y cómo actúo? El país les importa un comino. Pero hay que propiciar una reacción nacional para poner la casa en orden, así no podemos seguir. Y que el gobierno dependa de los miedos o de lo que logre corregir para no tener miedo, comprando la votación parlamentaria. Está muy duro, Miguel, muy duro. Muy complejo, pero hay que seguir en la lucha. Sí. Esteban Santos, Nicaragua y Perú, esta realidad que cambia de alguna manera la situación regional. Nicaragua se volvió en lo que se juró combatir. Es un nuevo Somoza 2.0 y lo que estamos viendo en Latinoamérica, en ese país, yo creo que hay mucho de realidad, de esta realpolitik latinoamericana, en el sentido en el que primero se da una voluntad del caudillo y luego se acomoda la ley a su antojo. Entonces, ver cómo los opositores en Nicaragua en este momento están siendo apilados, ya arrestados uno tras otro, porque supuestamente están violando una ley creada en este momento al antojadizo criterio del señor Ortega y su esposa, ya lo hemos visto. Yo estoy convencido de que en Nicaragua este señor no va a salir del poder. Lo único que está pasando es que el quedarse, el enquistarse en el poder le va a salir mucho más caro. Hay una crónica de muerte anunciada, ya en este momento no existe ningún real contendor que pueda hacerle frente de cara a las próximas elecciones, que aún así tampoco, ya se ha dicho, no va a tener ningún tipo de observación por parte de una comunidad internacional y por lo tanto ya sabemos qué es lo que va a pasar ahí. Yo me permitiría decir, Miguel, cuál ha sido un cambio, y comillas cambio porque es todavía demasiado prematuro lo que estamos viviendo en Cuba. Y el cambio vino a través de un cambio de política. Las sanciones han estado ahí durante décadas y estas sanciones económicas han logrado en gran medida aislar al régimen. Yo creo que es importante, sí, hablar de las sanciones. Hay que hablar justamente de cómo una comunidad internacional está diciéndole a este gobierno, usted está haciendo las cosas mal, pero también estamos de acuerdo en el costo social que está teniendo. Y en ese sentido, Miguel, ¿cuál fue el cambio que yo vi en Cuba? Y regresamos muy breve al Perú, que han sido las personas que han logrado tener su propia voz a través de lo que fue este deshielo con la política del señor Obama y el ingreso del Internet, por ejemplo, y que ellos mismos puedan ya superar este bloqueo de un adoctrinamiento estatal. Y claro, hasta ahí un cambio, pero también es muy difícil hacerlo cuando tenemos a militares que simplemente sanguinarios saldrán porque el costo de salir del poder es demasiado alto. Ellos saben lo que les espera, la cárcel sin más, y por eso es que se aferran al poder como tal. Yo espero que finalmente en el caso peruano se dé un mea culpa importante, ver cómo un canciller dura 19 días en el poder, como todos estos cambios tan tumultuosos propios de la política peruana, porque no nos olvidemos, Miguel, que en el Perú, en cambio, ya son más de 2 décadas, asimismo, que todos los presidentes, sin excepción, han terminado con serios problemas con la justicia o tras las rejas. Entonces, aquí lo que tenemos es un señor absolutamente populista, radical, y de una izquierda que está demostrando en estos primeros días del poder que no ha estado a la altura su gabinete de las circunstancias. Lo que sí hay, afortunadamente, en el Perú es una clase económica que ha presionado lo suficiente, porque Perú ha crecido no gracias a sus políticas sociales, sino a pesar de ellas.
y esta presión justamente para una renuncia de un canciller, la presión para que estos hombres fuertes del señor Castillo, radicales marxistas que se han declarado así en una campaña muy pro de lo que fue este grupo armado Sendero Luminoso, no han logrado y no pueden todavía tener el relieve que quieren por esta presión social. Entonces, los cambios vienen dentro de los propios ciudadanos, pero yo terminaría, Miguel, diciendo que una vez más yo lo veo el vaso medio lleno para efectos de los intereses del Ecuador, porque el Ecuador se está renaciendo como un país serio, un país que respeta al derecho internacional y como un país que respeta las obligaciones internacionales. Entonces, viendo lo que pueden ser todos estos problemas de nuestros vecinos, veamos qué pasa en Colombia el próximo año. En fin, es una región muy tumultuosa y creo que podemos ser justamente una isla de paz, una isla de atracción de inversiones y una isla que pueda empezar a salir de esta crisis económica, que lo estamos haciendo en mi criterio de muy buena manera, porque vemos que existe finalmente una cabeza que así lo está haciendo. Si es que hay que denunciar algo, creo, Miguel, seremos los primeros en hacerlo. En este momento, por ejemplo, nuestro plan de vacunación es de aplaudir parados y ver cómo estos primeros cambios que se están dando en torno al ingreso nuevamente de organismos internacionales, del abrirnos al mundo, del respetar la propiedad privada, del tener procesos de solución de controversias serios en donde el Estado también acepte ser parte, para no ser juez y parte como tal. Entonces son temas que creo que desde el Ejecutivo estamos mandando un muy buen mensaje y espero que el resto de instituciones puedan tomar nota de esto para que el Ecuador pueda volver a tener este puesto que le corresponde dentro de una comunidad internacional, como lo hemos estado mencionando los últimos años. Ojalá así sea y seremos los ecuatorianos pues quienes podamos justamente vislumbrar una salida y un crecimiento gracias a estas políticas que se están dando. Bueno, muchas gracias su participación, su ilustración sobre lo que sucede en la región, especialmente en Venezuela, al doctor Francisco Huerta Montalvo desde Guayaquil y al académico Esteban Santos. Muy amables, su opinión valiosa. Gracias, Miguel. Saludos. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. 7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia con un tema de interés también, de coyuntura. Esta semana fueron presentadas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y estaremos con dos respetables rectores en esta capital. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute